Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, hoy vamos con la segunda clase del curso de Derecho Administrativo. En la anterior oportunidad hemos visto lo relativo a la conceptualización del Estado. Hemos visto lo relativo a sus elementos. Fundamentalmente hemos hecho hincapié en los elementos del Estado, digamos, tanto en sus aspectos materiales como en sus aspectos formales, ¿no? Digamos que el Estado puede ser definido como aquella organización política que gobierna un pueblo determinado al que pertenece y que a su vez ejerce, digamos, y por eso hay gobierno, ¿no?, ejerciendo el poder tanto sobre las personas como por sobre el territorio, que es el lugar en donde se encuentra yuxtapuesto, ¿sí? Bien, eso hemos visto en la clase anterior. Hemos dicho que esos, digamos, puede ser visto desde el aspecto material, pero también existen aspectos formales, como son su causa fuente y su causa fin. Hemos discutido tanto respecto de la causa fuente como de la causa fin. Digamos que nos queda bien en claro. En definitiva, eso aún es un tema de discusión, porque tiene gran repercusión en el estudio del derecho administrativo, ya que no se advierte aún, pese que hay posturas muy sólidas, no se advierte cuál es el fin que tiene el Estado, ¿no? Generalmente, digamos, básicamente Aristóteles ha dicho que el fin es el bien común a través del ejercicio del poder de manera virtuosa, ¿no? Y que gracias al ejercicio del poder de manera virtuosa se lograría lo que es la perfección humana, ¿no? Bueno, dicho esto, en esta segunda clase hoy nos vamos a enfocar respecto de la transformación del Estado, ¿sí? Bueno, porque, conforme a lo que vimos también en la clase anterior, lo cierto es que no puede hablarse de Estado seriamente, sino hasta fundamentalmente después de pasada la Edad Media. A ver, con esto no quiero decir que antes no haya habido Estado. Sí, había Estados, hubieron diversos tipos de Estados y de conformaciones y organizaciones políticas que hacían las veces de Estado, ¿no? Lo que yo quiero dejar de manifiesto es que no se ha prestado atención seriamente y se ha empezado a estudiar el fenómeno hasta recién entrado el iluminismo, el renacentismo, digamos, ya hacia la finalización de la Edad Media. En rigor aún se sigue en discusión respecto de si las polis griegas eran o no un Estado, más allá de que sí representaban una organización en sí misma y una manera de gobernar. Pero bueno, también puede decirse lo mismo respecto de las cívitas, ¿no?, en el marco de primero las etapas de monarquía del Imperio Romano, de la etapa republicana, de la etapa imperial, incluso en la etapa post-imperial, las cuales dieron inicio a la Edad Media. Sino lo que yo quiero significar es que no se ha comenzado a discutir respecto de la legitimidad del ejercicio del poder de aquellos que ejercen la autoridad de un gobierno, de los cargos o las funciones burocráticas del Estado al que pertenecen, sino recién hasta iniciado el iluminismo, el racionalismo, el renacentismo, incluso la escolástica. Digamos que finalizada la Edad Media, al tomarse conciencia respecto de la legitimidad del ejercicio del poder, también en este marco se ha advertido que existían aquello, superior al derecho positivo, al mero mandato, a la mera coerción, como ser los derechos naturales, como ser la idea de nación o la idea de dignidad, de igualdad,
de libertad. Bueno, no por nada la historia quizás derivó en la Revolución Francesa, ¿no? Con sus tres banderas, digamos, fraternidad, igualdad, libertad. Pero bueno, lo cierto es que de una manera sucesiva, de una manera continua, los estados comenzaron a valerse de el respeto por los derechos naturales, por la legislación positiva, la cual debía tener su correlato en el respeto al derecho natural. Incluso la legitimidad de los gobiernos, por más autoritarios que pudieran ser, estaban poco a poco, como digo, y gradualmente sometiéndose a principios cardinales de índole superior y de los cuales había un gran consenso, una gran legitimidad por parte de quienes integraban cada pueblo en sí. Es ya sobre el inicio de esta nueva etapa que surgen, como dije, de manera gradual, sucesiva, continua, la imposición de los estados de derecho. Digamos que con anterioridad, en aquel breve interregno entre finalizada la etapa oscura e iniciada la etapa del Estado de Derecho, puede hablarse de que había un Estado, una especie de Estado sometido a la ley positiva, a la mera autoridad, a la mera coerción. Digamos que cuando se empezó a hablar de Estado de Derecho se estaba haciendo especial énfasis a que todos, digamos, incluso el aparato burocrático o quienes integraban el Estado en sí, digamos, incluso el pueblo, pero también su propia burocracia, debían estar sometidos a los mismos principios, como ser la libertad, ¿no? Después el derecho a la legalidad, a la igualdad ante la ley. Poco a poco sobrevino la separación de poderes, digamos, se advierte el sometimiento de la administración y del pueblo a la ley y al menos una independencia marcada del poder judicial. ¿Sí? ¿Les parece bien? Incluso comienzan a aparecer los primeros estados constitucionales de derecho, como ser el caso de Estados Unidos, incluso Argentina, en su versión original, constitucional, era un Estado marcadamente liberal, un Estado abstencionista, un Estado que priorizaba valores tales como la libertad, la igualdad ante la ley, la dignidad y el respeto de todos aquellos derechos individuales. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que hasta esto puede ubicarse, ¿no? Cronológicamente, ubicarse desde el siglo XVII aproximadamente, XVII y XVI, hasta el siglo XIX o siglo XX en algunas partes. Lo cierto es que a partir del siglo XX se ha visto, y esto a nivel mundial, pero bueno, fundamentalmente en Europa, el inicio de estados benefactores, caracterizado por una intensa intervención por parte estatal, ¿no? Por una intensa intervención estatal, quien poco a poco iba asumiendo y a realizar actividades propias del ámbito de los particulares. ¿Sí? Bien, lo cierto es que el sobreviniento de los estados benefactores culminaron con el antiguo Estado de Derecho, dando origen quizás al Estado social de Derecho. A ver, para que se me comprenda, rebobinemos. Hubo una etapa en donde se gobernaba a través de la mera autoridad, a través de la mera legislación. Podemos denominar a esta etapa como estado de ley, ¿no? Estado de legislación. Luego vino una nueva etapa que es el Estado de Derecho, ¿no? Que además tanto la autoridad como el pueblo se sometían a los mismos principios. Posteriormente vino una etapa denominada Estado benefactor,
o bien conocida como Estado Social de Derecho. En algunas partes se ha afirmado, bueno, hay autores que en la etapa actual en la que quizás estamos hoy, se ha argumentado que ya hemos dejado de lado el Estado social de derecho y hemos pasado a un Estado subsidiario. A ver, voy a pasar a explicar en breves conceptos la idea, que es lo que quiero poner de manifiesto. Que mediante el advenimiento del Estado de Derecho, la sociedad, viste que la sociedad es incluida tanto por su gobierno como su pueblo, ¿no? Todos estarían sometidos a la ley, todos estarían sometidos al respeto de la dignidad, al respeto de la libertad y de la igualdad ante la ley. Bueno, lo cierto es que, y esto por una cuestión fáctica, por una cuestión quizás real, de necesidad, ha sobrevenido posteriormente lo que es el Estado social de derecho o Estado benefactor, que lo que vino a hacer es buscar garantizar la igualdad con la ley, digamos, disminuyendo el ejercicio de la libertad para garantizar la equidad. Pero bueno, se ha criticado mucho este modelo benefactor, de Estado benefactor, ya que priorizaba la ideología por sobre el sentido común, por sobre el respeto a la igualdad ante la ley, y se terminaba como optando por una forma de gobierno que buscaba, a través de la implementación de políticas públicas, lograr la igualdad. Igualdad en términos materiales, obviamente, ya que es imposible que una burocracia pueda lograr la real igualdad, la verdadera igualdad. Pero bueno, lo cierto es que este modelo de Estado social de derecho ha tenido magros resultados en términos económicos, en términos de desarrollo, ya que pueden ser caracterizados por ser gobiernos con alta inflación, con una pérdida quizás a veces hasta total de su propia moneda, a veces por la descapitalización que producen sus propias políticas públicas, el sobreviniente endeudamiento externo, por el aumento también, a veces de manera ya inmoderado o grosero directamente de la burocracia estatal, y sobre todo se ha criticado mucho por la ineficiencia de los servicios públicos y demás actividades que tienen a cargo tanto las empresas estatales, ¿no? Como aquellas empresas privadas con intervención estatal. Bueno, es por eso que en esta coyuntura actualmente nos encontramos en un estado de mutación. Muchos autores, a los que incluyo, digamos, a Juan Carlos Casagne, habla de que ha llegado el estado subsidiario. Digamos que el modelo que se advierte es el modelo del estado subsidiario, caracterizado por ser un retroceso de la burocracia estatal en la administración de actividades industriales o comerciales. Digamos que se advierte un retroceso en el manejo del campo económico y una afirmación, digamos, en realidad una reafirmación en aquellas actividades o funciones que son indelegables y pertenecen al Estado, como ser, por ejemplo, la justicia, como ser, por ejemplo, la seguridad, las relaciones exteriores, la legislación, la defensa incluso. Algunos agregarían la educación, la salud, los servicios públicos. Bueno, lo cierto es que en todas aquellas actividades en las que se advierta el retroceso de la burocracia estatal, implicó a su vez la recurrencia a formas privadas, tanto por parte del Estado como la concesión de privados quienes van a asumir estas funciones. Asimismo, también hay que decir que este Estado subsidiario
al haber nacido en el marco de un proceso de transformación de las estructuras jurídicas, de las estructuras socioeconómicas, en realidad no implica una ruptura total con los modelos anteriores, sino que en realidad, en rigor, el Estado, frente a aquellas actividades en las cuales retrocede y deja campo libre para que las mismas sean asumidas por los privados, no adopta una posición de renuncia a sus funciones, sino que asume una función supletoria, concurrente con las actividades privadas. Esto en el derecho administrativo va a tener un gran impacto porque se va a empezar a hablar de los servicios públicos, los cuales van a estar fuertemente regulados por el Estado, pero van a ser cubiertos, digamos, mediante la actuación privada, digamos, a través del ejercicio suficiente de los particulares. No obstante, en aquellos casos, incluso cuando los particulares no pudieran asumir por carecer de idoneidad o por carecer de tecnología, etcétera, es el Estado quien supletoriamente va a garantizar y tiene el deber en su cabeza de garantizar que se presten tales servicios considerados como públicos. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de todo lo que tenga que ver con la previsión social, que tenga que ver con la salud, la educación. Digamos que este último modelo, el modelo del Estado subsidiario, puede advertirse, al menos en Latinoamérica, y con un gran auge se ha advertido fundamentalmente en la década de los 70 en Chile, que luego se fue expandiendo por Argentina, se fue expandiendo por Brasil, por Bolivia, por México. Obviamente de manera pendular, ¿no? Como que viene el actuar del Estado, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, vayamos entonces ahora a las características esenciales de este nuevo Estado, el cual actualmente rige, ¿no? Que, como dije, muta de manera pendular entre lo que era el Estado de Derecho, el mero Estado de Derecho, con el Estado benefactor, pero que sin asumir cada una de esas especies de Estado, adopta una posición intermedia y bueno, en la cual no renuncia, por supuesto, a su poder, a su autoridad, sino que en aquellos rubros en donde retrocede, en realidad, en rigor, reafirma su poder a través de regulaciones, a través de estatutos, incluso en el marco, por ejemplo, de la economía, emitiendo regulaciones, como ser el caso de leyes antimonopolios, leyes que estén en contra de la competencia desleal. Se advierten también en algunos casos desregulaciones de la actividad económica, en otros mayor regulación. Lo mismo podemos decir incluso en el ámbito de incorporación de nuevos ordenamientos normativos tendientes a proteger sujetos vulnerables, como puede ser el caso del dictado de leyes de defensa del consumidor, como puede ser el dictado de códigos o derechos, de leyes del derecho del trabajo, nuevos códigos, el dictado, digamos, de nuevos códigos civiles. Incluso se advierte también la modificación de constituciones, como es el caso, por ejemplo, de Argentina. En el año 1994 se modifica nuestra constitución, en el caso también de México. Bueno, básicamente en toda Latinoamérica se ha modificado en esta etapa que también puede ser conocida como el neoconstitucionalismo. Pero bueno, lo importante a saber acá es que hay rasgos definitorios y generales de esta transformación del Estado en el cual nos encontramos hoy. Que como digo, reafirmo lo que digo, que va mutando de manera pendular. A ver,
Entre aquellas características que puedo encontrar, una es, por ejemplo, que se mantienen en principio los ejes rectores del tradicional Estado de Derecho, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la forma de división de poderes, como puede ser, por ejemplo, el respeto a los derechos individuales. Incluso se reconocen nuevos tipos de derechos, de segundo, tercer, cuarto y quinto orden. Aún se mantiene la garantía de las libertades, la independencia judicial es importante, y el sometimiento de la administración a la ley. Bien, igualmente en este sentido se puede hacer también alusión a que en general los estados, si bien están sometidos a la ley, también puede advertirse que la división de poderes se encuentra bastante mellada, debido a que el poder, por ejemplo, legislativo, si bien sigue emitiendo leyes, también se advierte que es el poder ejecutivo a través del dictado de decretos, incluso decretos de necesidad y urgencia, termina produciendo normas jurídicas de rango legal. ¿Sí? Otra característica que se advierte en este estado subsidiario es el respeto por la democracia, a la cual se le puede agregar también que se amplía, ¿no?, este postulado, buscando o tendiendo hacia una mayor participación de los ciudadanos en ciertas tomas de decisiones y, buscando también a su vez la estimulación y colaboración por parte de los ciudadanos en la función pública. También se advierte que en este marco, si bien caracterizado por una gran desregulación en materia económica, interna, una gran desregulación interna en materia económica, muchas veces los estados a su vez se emiten regulaciones o estructuras jurídicas que instaura alguna estructura de tipo centralizada y supranacional, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Argentina con el Mercosur, o en el caso de la Unión Europea en Europa. Digamos que se advierte también este hecho, o al menos la asociación de los estados en asociaciones o en comunidades supranacionales. También esto en el plano estrictamente económico. Además se advierte que sobre la base de la subsidiariedad o de la supletoriedad por parte del Estado se reafirma lo que bien se conoce como la economía social de mercado, ¿no? La cual puede ser caracterizada por la búsqueda o por el respeto a la libre iniciativa privada, a la propiedad, a la libre concurrencia, al mercado, ya fuera a través de la desmonopolización, ya fuera a través de la sanción de prácticas que impliquen ser algún tipo de competencia desleal, desregulaciones, etc. ¿Sí? Por último, otro rasgo definitorio de este estado subsidiario es, se puede dar o advertir en el marco de lo que es la política social, el cual ya no es más ilimitado, ¿no?, como podría haber sido en la etapa del estado benefactor. Lo cierto es que ya no se busca eliminar simplemente injustas discriminaciones que afecten tanto, por ejemplo, a la dignidad, a la igualdad, a la libre competencia, etcétera, sino que además buscan de tomarse medidas, pero que atiendan medidas de política social, pero que presten también atención a las consecuencias que puede implicar llevar adelante políticas sociales de manera ilimitada, como son el caso, el caso característico es la inflación, ¿no? Incluso otro caso característico es la concesión de beneficios o políticas que tendientes al fomento, pero que en realidad encubren privilegios muy difíciles de que una vez que están consolidados de desmontar. ¿Se entiende?
Bien, bueno, fundamentalmente esto es el contenido, el objeto de la clase de hoy. Digamos que intenté fundamentalmente ubicarnos en la coyuntura, hacer mención respecto de la transformación que ha sufrido el Estado, ponernos un poco en contexto como para seguir poco a poco avanzando en la clase, en este curso de clases, porque fundamentalmente para ponerme en contexto, no solo yo, sino a los oyentes de este curso, ya que se advierte al momento de hablar de estos temas, por ahí que muchos creen que, por ejemplo, estamos en un estado de derecho, o que estamos en un estado benefactor, incluso hay posturas doctrinarias que aún así lo creen, pero bueno, me pareció por eso importante hablar de que estamos en un estado intermedio, que es el estado subsidiario, o como lo define también Del Vecchio, un estado de justicia. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Si así fue, te pido que le des like al video, compartas, dejes tu comentario, y bueno, será hasta la próxima.